Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. He aquí un grupo de tus hijos, venimos ante ti, con corazón humilde, para pedir, Señor, tu guía, tu dirección, para pedirte que permitas que entendamos este mensaje que tú has preparado el día de hoy. Te rogamos por todos nuestros hermanos en el mundo entero que hacen tu obra, por nuestros pastores, nuestros colportores, nuestros misioneros, por todos los hermanos laicos, que aquí estamos también, Señor, haciendo tu obra, nombre por nombre, lugar por lugar donde se encuentre. Acuérdate, Señor, también de los que están enfermos, los que están en los hospitales. Muchos claman ante ti, Señor, por salud. Por favor, Padre, te rogamos que escuches sus súplicas y que los ayudes, que tu mano poderosa sea sobre ellos y los guardes de toda maldad. Ayuda también, Señor, a nuestros hermanos que de alguna u otra manera están débiles todavía en la fe. Ayuda a cada uno de ellos, fortalécelos. Dale, Señor, sabiduría y entendimiento en tu palabra, para que puedan discernir entre el bien y el mal. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando hablamos de guía celestial, hablamos de la guía de Dios, ¿no es cierto? Y hay un hermoso salmo que dice algo muy interesante. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, hablar de guía es hablar de aquel que dirige, de aquel que encamina. Y ese aquel que dirige y encamina se llama Jesucristo. ¿Cómo guía Jesús? Por medio de su sabiduría. La sabiduría de Dios tiene muchas formas para aprender y también para enseñar. En el mundo lo llaman las inteligencias múltiples, pero el Señor las llama sabiduría multiforme. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, dice Efesios, capítulo 3, versículo 10, que es el verso de inicio, el verso de introducción. Hay un don que ha sido dado por Dios a su iglesia. Su iglesia es el medio para difundir el mensaje al mundo, para difundir esa sabiduría al mundo. Incluso hasta los ángeles del cielo y al cielo mismo también. La sabiduría de Dios es puesta de manifiesto para que todos sepan que Jesús es el Señor y Él es nuestro Creador. ¿Cuál será el propósito de esta sabiduría? El propósito es hacer que el pueblo de Dios sea una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, que sea perfecta, santa, y que esté preparada para recibir a Jesús en su segunda venida. El tema se titula Guía Celestial. Bienvenidos sean todos, mis hermanos, al desarrollo de la lección. Antes de iniciar con la clase virtual, te recomiendo que este sábado 5 de octubre estaremos celebrando nuestro acostumbrado ayuno. Muchos hermanos en el mundo ya lo han hecho un hábito al ayuno, que lo hacemos el primer sábado de cada mes. Así que también a ti, mi hermano, te invito para que ayunes con nosotros. Es que el ayuno nos trae tantas bendiciones. Te hablo de una manera personal. El ayuno es una gran bendición. No solamente para nuestro cuerpo físico, sino también para nuestra vida espiritual. Así que solo faltas tú. El ayuno se inicia con la puesta del sol y culmina también con la puesta del sol. Todo es el día sábado. Ahora, mi hermano, con vuestro permiso, vamos a desarrollar la lección. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuán especial es lo que Dios produce en una persona? A ver, ¿qué nos dice el verso propuesto en la lección? Es Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios, para que delante de Él teman los hombres.
Eso dice la palabra del Señor. A veces podemos pensar que cuando vivimos en comunión con Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no tenemos que hacer nada. Pero eso no es así. La intervención del Espíritu Santo no excluye la necesidad de desarrollar nuestras habilidades y talentos, sino que nos instruye y nos guía en cómo emplear todas nuestras capacidades para la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestras habilidades humanas están guiadas por la gracia divina, pueden ser utilizadas de la mejor manera posible. Jamás olvidemos que la falta de conocimiento o la ignorancia no incrementa la humildad. Tampoco incrementa la espiritualidad de un verdadero seguidor de Cristo. Muchas veces escuchamos decir, mejor es no leer la Biblia para no pecar y escapar del juicio de Dios. Otros dicen, yo solamente leo la Biblia, pero no la analizo, porque si la analizo, puedo conocer la verdad que me condena. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, yo no quiero analizar la Biblia porque me voy a meter en problemas. Entonces, el objetivo del Espíritu Santo es guiar, transformar, fortalecer, capacitar y fomentar una relación más cercana con Dios, para que el creyente viva una vida que refleje los principios y la voluntad divina. El Espíritu Santo guía y lleva a la persona a una comprensión y a un entendimiento mucho más profunda de la verdad divina, revelando el significado de las Escrituras y la voluntad de Dios. Eso es lo esencial que produce Dios en nosotros, ¿ve? ¿Qué dice el verso de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14? Vamos a leerlo, pero en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Eso dice el verso. El predicador dice que las acciones de Dios son permanentes, por eso dice que será perpetuo, ¿no es cierto? Son efectivas y completas. Por eso que el verso dice, sobre aquello no se añadirá. Y también son totalmente seguras. El verso también dice, nada se le quitará, nada se le agregará, ¿no es cierto? Ahora, el verso tiene varios aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto aquí? Hay tres aspectos en realidad. Pero ¿en qué consiste todo esto? Primero dice, sé que todo lo que Dios hace es definitivo, o sea, es perpetuo. Es la eternidad y perfección de los propósitos y obras divinas. ¿Qué es el hombre? La naturaleza del ser humano es transitoria, ¿no es cierto? Es imperfecto el ser humano. Tiene un final. El ser humano muere. Pero las obras de Dios son definitivas y perfectas. El hombre es finito. Es una criatura que en el pecado ha estropeado sus poderes. Es limitado e inducido a la corrupción por el diablo. Así como la imperfección también de todas sus obras. El ser humano, hasta las cosas buenas que hacen, están corrompidas. Pero el Señor es muy sabio. El Señor todo lo que hace es para siempre, es eterno. El Señor no es un Dios que para cambiando las cosas, no. Dios no cambia sus propósitos. Cada orden es según su santa voluntad. Y cada acto de su poder es para siempre, es perpetuo. Es indisoluble y eterno. Por ejemplo, el plan de salvación del hombre. En el plan de salvación, todo se lleva a cabo de acuerdo a sus propósitos. Su orden de redimir al hombre es definitivo y nadie lo cambia. El orden de las cosas del universo, por ejemplo, también son definitivas. Su santa ley es eterna y así. Segundo aspecto, dice el verso
que no se le puede agregar ni quitar nada. Es decir, que no hay cambio en el propósito de Dios. A veces nos equivocamos al pensar que Dios, por ser tan bondadoso, puede aceptar nuestros caprichos, pero nos equivocamos. Y un ejemplo práctico son los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Muchos piensan que Jesús, por amor al hombre, sustituyó el sábado y en su reemplazo puso al domingo, cuando en realidad eso no es así. El mismo Señor dijo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Otro ejemplo de los tantos que hay es el plan de salvación. El plan de salvación es por la misericordia de Dios, es por gracia de Dios, que tiene puntos, formas, tiempos específicos, ¿no es cierto? Entonces la salvación es para siempre. Nada se le puede poner, ni nada se le puede quitar, porque la salvación es eterna, es infalible e inmutable en Cristo, por quien ha sido ejecutada y cumplida. Entonces, el plan de salvación tiene todo lo necesario para la redención del pecador, para vida eterna. Es una salvación plena y gratuita. Ahora, todo tiene un propósito y un objetivo. ¿Cuál es ese fin? El propósito de Dios es que el ser humano le tema, o sea, que hay seguridad. Es decir, el temor a Dios es lo que nos dice aquí el verso que debemos practicar. Pero no un temor que signifique miedo, no. Muchos piensan que cuando la Biblia habla de temor a Dios es tenerle miedo al Señor. Y piensan que Dios es un Dios malo, ¿no es cierto? Entonces, el temor a Dios no se trata de un miedo terrorífico, sino de un profundo respeto y reverencia y reconocimiento de la grandeza y santidad. Ese temor a Dios consiste en varias cosas. Primero, en reverencia y respeto, que implica un respeto profundo hacia su majestad y autoridad. Reconocer a Dios como el creador y soberano del universo, que produce en mí un sentido de admiración y veneración. Segundo, es reconocer su justicia y santidad. Es reverenciarlo y adorarlo en su pureza y justicia. Es comprender que Dios es totalmente justo y su naturaleza exige rectitud y obediencia. Tercero, vivir en obediencia a sus mandamientos. El temor a Dios es vivir de acuerdo con sus leyes y principios. El verdadero creyente guarda los 10 mandamientos, no para salvarse, sino porque ya es salvo. ¿Te das cuenta? Entonces, la obediencia se convierte en una motivación para actuar y vivir con integridad y dependencia, buscando agradar a Dios en todas las acciones. Todo es por amor y en agradecimiento por lo que Jesús hizo para salvarme. Cuarto, hay conciencia de su presencia. El temor a Dios también se manifiesta en la conciencia de la constante presencia de Dios en mí. Ese temor hace conocer que Dios está presente en cada aspecto de mi vida y que Él observa mis acciones generando una actitud de cuidado y responsabilidad. También consiste en sabiduría y humildad. El temor a Dios está ligado a la sabiduría e implica reconocer mi dependencia de Dios y mis limitaciones en comparación con su infinita sabiduría. Por eso que Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero también el temor a Dios conduce a la santidad. Es el temor a Dios que me conlleva a vivir en santidad, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, evitando el pecado y buscando la justicia, la misericordia y el amor, reflejando el carácter de Dios en mi vida. Todo tiene que ver con la educación. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado, de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria del Señor, dice nuestra hermana
Elena G. de White. Querido amigo, un creyente intelectual es aquel que tiene la capacidad de comprender y valorar las verdades de la palabra de Dios. Aquellos que sirven a Dios con inteligencia son quienes tienen la mayor habilidad para glorificar a Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Entonces, mi hermano, nada se le puede quitar a la palabra de Dios. Nada. Ni quitar, ni agregar. Por eso que el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, mi hermano, hay una advertencia para todo aquel que quiera quitar o agregar cosas a la palabra del Señor. Dios es enfático, ¿no es cierto? Dios ha dejado todo, porque Cristo es permanente, efectivo, completo y totalmente seguro de sus cosas. Así que, mi querido hermano, alégrate. Usted, mi querido amigo, venga a Jesús y esperemos juntos su segunda venida. Es que todos tenemos que prepararnos, todos tenemos que educarnos, todos tenemos que conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, porque esto es la vida eterna. Así que cuanto más nos preparemos, tendremos más conocimiento. Jamás te olvides que lo único que llevaremos al cielo es el carácter y el conocimiento de Dios. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, aquí? ¿Cuán especial es lo que Dios produce en una persona? Lo especial es que permite comprender sus maravillas para representar su gloria. O sea que el Dios produce en nosotros la comprensión y el entendimiento de la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Estamos estudiando la lección que lleva por título Guía Celestial. ¿Qué paso debemos dar para recibir la sabiduría divina? ¿Y qué hace Dios entonces? ¿Qué dice Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 22? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Es un hermoso ejemplo para poder comprender y dar respuesta a la pregunta. El profeta Daniel es un gran ejemplo en cómo el creyente de fe tiene que proceder para recibir la sabiduría divina y también el entendimiento. Daniel no entendía las 70 semanas. Entonces, el profeta como siervo sometido a la voluntad de Dios hizo varias acciones. El profeta Daniel, mi hermano, era un hombre consagrado que vivía en santidad. Y el profeta hizo algo importante aquí. Primero, oración y confesión en ayuno. El profeta en oración confiesa sus pecados y también los pecados de su pueblo, porque habían desobedecido los 10 mandamientos de la ley de Dios. Daniel reconoce que fueron rebeldes con Dios, que vivieron en iniquidad, fueron impíos y se apartaron de los caminos del Señor. Y reconoció también que el castigo en el cautiverio era merecido por desobedientes. Daniel, mi hermano, pidió la sabiduría y entendimiento para comprender las profecías. Es que la oración y la confesión son fundamentales para buscar la sabiduría divina. La oración es un diálogo con Dios, ¿no es cierto? La oración
muestra a un corazón sincero y una actitud de humildad y arrepentimiento. La oración es esencial para crecer espiritualmente. Es como el alimento físico, que es indispensable para el cuerpo físico, ¿no es cierto? Para Daniel, la oración era una necesidad, y eso también debe ser para nosotros, una necesidad de orar a cada momento de nuestra vida. El profeta hizo de Dios su fortaleza y buscó honrarlo en todas las áreas de su vida. Ahora, el Señor, mi hermano, es omnisciente. Él sabe qué es lo que realmente necesitamos y con qué corazón oramos. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, dice Mateo capítulo 6, versículo 8. ¿Qué más hizo Daniel? Daniel rogó incesantemente. No es que Daniel se puso a rogar 1 minuto, 2 minutos, no. Daniel con llanto, con ruego, oraba y pedía, él clamaba. Daniel se presenta con ruego intenso y muestra su desesperación y su necesidad de la intervención divina, porque no sabe qué hacer. Daniel conocía la profecía de Jeremías respecto a los 70 años de cautiverio en Babilonia, y sus limitaciones en el entendimiento le destrozaban el alma. Daniel se sentía incapaz de comprender cuál era el significado de esas profecías. El profeta muestra una expresión total de dependencia en Dios para obtener respuestas y también su guía. Y tercero, el profeta busca sabiduría. ¿Cuál era el gran deseo de Daniel? El gran deseo era recibir el don del entendimiento y sabiduría. Daniel revela una actitud de apertura y deseo de aprender de Dios. Algo importante, mi hermano, es que Daniel era sabio, ¿no es cierto? Él era profeta y jamás hizo gala de su propia sabiduría. Él jamás dijo, bueno, soy profeta, ya soy sabio, nadie me gana en sabiduría. No, tampoco el profeta dijo, bueno, como soy profeta, ya soy santo. Por tanto, ya no peco, ya no tengo pecado. No, el profeta reconoció que era pecador por naturaleza, mi hermano. El profeta reconoció que su sabiduría era diminuta. Por tanto, sabía que cuanto más conocía a Jesús, más pecador se sentía y más ignorante se volvía. Por tanto, necesitaba de la urgente ayuda de Dios para comprender. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermanos? No hay justo ni aún uno, dijo el Señor. Así que si decimos que ya no pecamos, es porque somos arrogantes, ¿no es cierto? Nosotros mismos nos autocalificamos y nos autoproclamamos perfectos. Entonces, con esos pensamientos pecaminosos nos comportamos como Satanás, porque nos convertimos en instrumento de Satanás. Ahora, el Señor sabe lo que necesitamos. Dios sabía lo que el profeta Daniel necesitaba y vio que su pedido venía con humildad y con corazón abierto y dispuesto a aprender. ¿Qué hizo el Señor? Dios envió ayuda. Volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, dice el verso. ¿Qué más? Dios envió a Gabriel. Dios dio sabiduría al profeta por medio de Gabriel. El arcángel Gabriel fue el encargado de entregar el don de sabiduría y el entendimiento que él buscaba. ¿Y qué significa todo esto? Significa que Dios responde a las oraciones sinceras por sabiduría y guía. Antes de que tú pidas en oración, el Señor ya sabe qué es lo que necesitas. Y antes que clamen, dice el profeta Isaías, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso es lo que dice la profecía. ¿Qué más entregó Dios a Daniel? Entregó entendimiento. Gabriel explicó de una manera magistral, académica, a Daniel el entendimiento que estaba buscando. Y también reveló los acontecimientos que buscaba.
Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración, le dijo el ángel. Mi querido hermano, el Señor no solamente escucha. El Señor no creas que se quede estático escuchándote, no. Sino que bendice y proporciona el entendimiento necesario para lo que se está buscando. Y esa es la educación superior de tan alto nivel con la cual el Señor educa a sus hijos. Jamás te olvides que todo es por medio del Espíritu Santo. Y jamás pienses que sin la oración y sin un corazón contrito y humillado, recibiremos las bendiciones de Dios. Que Dios quiere que oremos con corazones humildes, en humillación, en ruego. El Señor quiere que clamemos y que seamos sinceros, mis hermanos. Así que un gran ejemplo del profeta Daniel, ¿no es cierto?, para poder pedir la sabiduría. ¿Cuál, hermanos, sería aquí la respuesta? ¿Qué pasos debemos dar para recibir la sabiduría divina? ¿Y qué hace Dios entonces? En ayuno tenemos que orar, confesar los pecados, rogar y pedir sabiduría y entendimiento. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección número 13, que lleva por título Guía Celestial. ¿Qué preguntas y respuestas deberían ser una inspiración en la vida? ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán, dice el verso. Es un hermoso verso. Este versículo invita no solamente a reflexionar, sino que ofrece una guía práctica para vivir una vida que esté de acuerdo con la sabiduría divina. ¿Qué es un guía o qué cosa es guiar? Hablar de guía es hablar de un tratado en la cual se dan ordenanzas para encaminar o dirigir. Guía es aquel que dirige, que encamina, que conduce, que enseña a otra persona, que muestre el camino. Y ese aquel que dirige y encamina, ¿cómo se llama? Se llama Jesús, ¿no es cierto? Entonces, es tan importante revisar el contexto del versículo para poder comprender la pregunta. Es que no solamente se trata de leer el verso, mi hermano, o el texto propuesto para dar una respuesta. No, eso no es así. La lección de la escuela sabática hay que digerirla, hay que disfrutarla, porque es un rico alimento espiritual. Entonces, hay que saborear ese alimento, hermano. Si leemos todo el capítulo 14 de Oseas, encontraremos 3 elementos muy importantes. Primero, hay un llamado al arrepentimiento, en la cual Dios invita a su pueblo a volver a sus caminos, reconociendo que su pecado los ha llevado a la caída. Dios, mis hermanos, los llama y pide que se acerquen con ruego y con un corazón sincero, en arrepentimiento y confesión. Segundo, hay una promesa de restauración. Mira, qué bonito que es esto. A pesar del pecado, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios promete sanar sus heridas y amarlos con un amor incondicional. ¿Te das cuenta cómo el Señor nunca se cansa de llamarnos para salvarnos? El profeta detalla la restauración de Israel como un florecimiento espiritual, comparándolo con hermosas plantas y árboles, los lirios, el Líbano, el olivo, la vid, el trigo. Y tercero, muestra una esperanza para el futuro. Dios dice que si su pueblo se arrepiente y vive en total obediencia, el futuro de Israel será brillante, donde sus hijos restaurados y bendecidos serán felices. ¡Qué bonito! ¿Verdad, hermanos? Ese es nuestro Dios a quien adoramos. Un Dios santo, puro, perfecto, sin mancha, sin inclinaciones al pecado, lleno de misericordia y de bondad. Así que te invito a leer todo el capítulo 14 de Oseas. Pero ¿qué dice específicamente el versículo 9? Vamos a leer una nueva versión internacional. Allí dice y se pregunta, ¿quién es sabio?
Ahí está la respuesta. El que entiende estas cosas. Hay una pregunta más. ¿Quién tiene discernimiento? ¿Cuál es la respuesta? El que las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Qué hermoso el verso, mi hermano. Este versículo habla de 4 elementos claves para vivir en santidad. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Sabiduría y entendimiento, discernimiento o prudencia y comprensión. Todo tiene que ver con la justicia de Dios, mi hermanito. Primero el verso dice, ¿quién es sabio? Esta pregunta enfatiza la importancia y complejidad de los planes de Dios. Es decir, ser sabio no es algo que la mente humana pueda comprender plenamente. No, sino que requiere una fe profunda y una confianza en la sabiduría divina. Sabio es aquel que entiende las cosas de Dios, es aquel que recibió el don del entendimiento. Luego hay otra pregunta que dice, ¿quién tiene discernimiento? La pregunta dice que aquel que tiene discernimiento es aquel que comprende el mensaje de salvación. Es que la sabiduría de Dios es infinita y los planes de Dios son mucho más grandes y complejos que nuestra comprensión humana. La comprensión de los caminos de Dios se obtiene por medio de la oración, del estudio de la Biblia, de la reflexión sobre la voluntad del Señor. Todo es con el poder transformador y guía del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, mi hermano, todo tiene que ver con el aspecto intelectual y el carácter del ser humano. Dios nos ha dado fuerza intelectual y moral, pero en extenso grado. Cada uno es arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se acerca más a su terminación, dice la hermana White. En verdad, que lo único que llevará el creyente fiel al cielo es el carácter transformado y el conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Entonces, cada persona juega un papel importante para poder permitir que el Espíritu Santo transforme su carácter. Cada creyente fiel tiene que adquirir los conocimientos pertinentes para conocer al Señor. Y también eso debe ser nuestro objetivo. El Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora, ¿cómo son los caminos del Señor? Los caminos son rectos. Los caminos del Señor son justos y correctos. Es decir, que Dios tiene un plan moral y ético que es fiel a la justicia y a la verdad. Por tanto, caminar por estos caminos implica vivir de acuerdo con los principios de justicia, de amor y rectitud que Dios establece. Los caminos de Dios son perfectos y conducen a vida eterna. Solo que a veces no los entendemos y nos salimos de ellos. ¿Quiénes andarán por estos caminos rectos? Son los justos, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que viven en santidad, en paz, y su carácter es transformado por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, sin la justicia de Dios, nadie puede transformar su carácter. Aunque nos esforcemos humanamente por hacerlo, jamás lo lograremos. Solo con la justicia de Jesús y el poder transformador del Espíritu Santo, cultivaremos un carácter bueno en Jesús. Entonces, solamente aquellos que están dispuestos a abrir el corazón a Dios pueden caminar por los caminos rectos del Señor. Por eso que la hermana White dice, se acerca el momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. ¿Qué sucede si tú tienes todo el conocimiento y no lo compartes? Te conviertes en egoísta, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se llama? Se llama pecado. ¿Eh? Entonces,
Esos dones espirituales que el Señor nos da, tenemos que compartirlos con los demás. Tenemos que usarlos en su obra bendita del Señor. ¿Y quiénes no podrán caminar por los caminos rectos de Dios? Son los rebeldes. Es decir, aquellos que rechazan y desobedecen a Dios. Son aquellos que muestran una conducta de resistencia y desafío hacia los principios y las enseñanzas divinas, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son aquellos que buscan difamar a Jesús, desacreditarlo, investigarlo, ¿no es cierto? Sabiendo que es santo, puro y perfecto. Entonces, mi hermano, la desobediencia a los caminos rectos de Dios nos desvía, tanto moral como espiritualmente, del camino del Señor. Por tanto, nos conlleva al sufrimiento y al fracaso, porque podemos caer en la trampa de nuestros propios errores y decisiones equivocadas que tomamos porque dejamos de lado al Señor Jesucristo. Así que junto a nosotros tiene que estar el Señor Jesucristo, todos los días y todo el día, mis hermanos, de nuestra vida. Vayamos a la respuesta. ¿Qué preguntas y respuestas deberían ser inspiración en la vida? ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién tiene discernimiento? El que las comprende. Esas son las preguntas que presenta el versículo aquí. Pregunta número 4. ¿Por qué al ser humano le falta la verdadera sabiduría? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A ver, ¿qué tipo de sabiduría había antes del pecado? Solamente existía la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Era la sabiduría del bien. Es decir, el hombre vivía en un estado de inocencia y comunión con Dios, donde su conocimiento y comprensión era pura. Ellos permanecían alineados con la voluntad de su Creador. Adán y Eva vivían en completa armonía con el bien. Su vida era un estado de perfección y armonía con Dios. Ellos vivían en el jardín del Edén, o sea que practicaban la ciencia de Dios, donde vivían con el conocimiento y la comprensión pura de la creación y de los principios fundamentales del universo, sin la oposición ni obstáculos, ni distorsiones introducidos por el pecado y la separación de Dios. Todavía no habían pecado, ¿no es cierto? Se mantenían puros y perfectos. ¿Y desde cuándo dejamos de ser sabios entonces? ¿Sabes desde cuándo? A partir del pecado. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía un reto. El hombre era tan perfecto que Dios le dio la libertad de serle fiel o no. El hombre vivía feliz, que solamente conocía el bien. El mal ni siquiera estaba en su mente, porque no lo conocía. La ley estaba grabada en su corazón. El hombre era muy inteligente entonces. Adán tenía una inteligencia extraordinaria, al punto que le permitía comprender y cumplir los principios divinos, así como de realizar las tareas básicas relacionadas con su entorno y su relación con Dios. Su nivel de inteligencia era alta, mi hermano, y tenía la capacidad de nombrar a los animales y la responsabilidad de cuidar el jardín, es decir, de administrar la tierra. Era el administrador, ¿no es cierto? Su dominio era ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugaban pacíficamente e inofensivamente a su alrededor y se tendían a dormir a sus pies. Su sabiduría era tal que reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinita. ¡Qué hermoso, hermano! Solo que había alguien a quien no le gustaba la sabiduría de Dios. Ese alguien era un rebelde y envidioso y egoísta que deseaba destruir la voluntad divina porque tenía envidia del hombre y tenía como objetivo inyectarle el veneno del egoísmo. Ese alguien era Satanás, quien no dudó en engañar a la inocente Eva. Es de entender que la serpiente pues comía el fruto del árbol prohibido para demostrar que no era veneno. La serpiente comía el fruto
Por eso que Eva se quedaba sorprendida al ver que la serpiente no moría. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, dice Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Qué quería el diablo? El diablo quería insertar en el mundo su sabiduría, que era la sabiduría del mal. El diablo ofrecía una nueva sabiduría que era contraria a la sabiduría del bien. Y propuso a la mujer ser como Dios. Por eso que el hombre a partir del pecado ha querido ser como Dios. Y se han considerado Dios. Por ejemplo, los emperadores se llamaban dioses, se consideraban dioses. Incluso cuando la teología de la última generación dice que pecamos a partir de que tenemos uso de razón, es porque se quiere igualar a Dios. De allí que también pongan en duda la naturaleza de Jesús, ¿no es cierto? Esa sabiduría es la sabiduría del mal, que refuta y se opone a la sabiduría del bien. Entonces, el diablo sembró la desconfianza en la bondad de Dios, puso la falta de fe en su palabra e indujo al rechazo de su autoridad. Por tanto, pecaron. Y por ese pecado se introdujo en el mundo el conocimiento del mal, que al mezclarse con el bien, volvió confusa la mente del hombre. Y se le entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Y el hombre inicia un estado de degradación moral y espiritual, también físico, que no le permite reaccionar ante la maldad. Romanos capítulo 3, versículo 11 lo dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso dice Pablo. Claro, es que las facultades mentales se debilitaron, mi hermano, se degradaron. Pablo señala una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Esa falta de justicia no se refiere solamente a acciones malas, sino a una condición del corazón humano, a los pensamientos malos que nos separan de Dios. ¿Qué implicancia tiene la falta de la sabiduría de Dios en el ser humano? Primero, ceguera espiritual. Hermano mío, sin Dios, nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos está limitada. No vemos más allá de lo que nos rodea. No podemos ver la realidad espiritual de la misma manera que Dios la ve. No vemos con los ojos de la fe. Tenemos escamas en los ojos, porque nuestra relación con Dios ha sido cortada entre nosotros y el Señor. Hay una muralla que nos separa, mis hermanos. Segundo, hay una inclinación al pecado. La Biblia enseña que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, nuestra tendencia es a la maldad y no a lo bueno, como lo era en el principio. El pecado es un cuerpo que mora en nosotros y solo la presencia de Dios lo puede encadenar y destruir. Y Pablo lo dice con mucha tristeza. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso dice Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. ¿Te das cuenta cómo es la maldad del pecado? El pecado es un poder, es un principio que vive en la mente del ser humano. Tercero, el pecado es un monstruo que mora en nosotros y no le gusta la armonía con Dios. Por el pecado tenemos incapacidad de alcanzar santidad. Querido amigo, por mi propio esfuerzo jamás podré ser perfecto ni cumplir con todos los requisitos que demanda la ley de Dios. La ley es espiritual y solo Jesús la pudo cumplir, porque los requerimientos de la ley reflejan el carácter perfecto de Jesús. Es que Jesús es la ley. La ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a Dios, alcanza hasta los pensamientos y sentimientos y producirá una convicción del pecado en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos, dice la hermana White.
No solo basta ver a la ley de manera literal para cumplirla, no. La ley es espiritual. El pecado no solamente son acciones, también son pensamientos. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, a partir del pecado, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Todos nacemos marcados por el pecado y vendidos al mal. Nadie nace sabio, ni santo, ni entendido en las cosas de Dios. Solo hubo uno que no nació pecador, que no nació con naturaleza pecaminosa, sino que se hizo hombre, vino santo, puro y perfecto. ¿Sabes quién es? Ya diste la respuesta. Es Jesucristo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice Lucas capítulo 1, versículo 35. El santo ser, dice la Biblia. Ese santo ser es Jesús. Entonces, mira, cada uno de nosotros está condenado a muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Lo único que yo puedo hacer es venir a Jesús y ser triunfador en Jesús. Solo, mi querido hermano, nada puedo hacer. Somos pecadores. Somos de carácter malo, que merecemos la muerte. Entonces, no te olvides, la falta de la verdadera sabiduría en el ser humano se debe a nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, gracias a Cristo podemos experimentar una transformación radical y recibir la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Por qué al ser humano le falta la verdadera sabiduría? Porque nace con naturaleza pecaminosa, mi querido hermano. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 13, que lleva por título Guía Celestial. ¿Cómo describen las Sagradas Escrituras esta terrible situación? ¿Qué dice Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron. Juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno. Qué hermoso verso, mi hermano. Es muy hermoso este versículo. No hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta? Con el pecado insertado en la mente del hombre, nada se puede hacer. Ya dijimos que el pecado es un monstruo, ¿no es cierto? Es monstruo porque incapacitó al ser humano. ¿Sabes por qué el pecado también es un monstruo? Porque es destructivo. El pecado causa caos y destrucción. Corrompe nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Deja a su paso heridas profundas y cicatrices difíciles de sanar. La ley del amor, que exige devoción del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y nuestros semejantes, fue reemplazada por la corrupción. Segundo, el pecado es tentador. El pecado es como un monstruo que constantemente atrae a sus víctimas con promesas falsas y engañosas, ¿no es cierto? El pecado nos tienta con placeres momentáneos, prometiendo felicidad y satisfacción. El pecado nos ha vuelto materialistas, pero al final nos lleva a la destrucción. El pecado fue quien indujo al materialismo e hizo que el ser humano se alejara de lo espiritual. Tercero, el pecado es dominante. El pecado esclaviza y domina por completo. Es decir, nos toma prisioneros, tal cual lo hace un monstruo. El pecado, mi hermano, nos ata y nos impide experimentar la libertad que Dios quiere darnos. El pecado también es transformador. El pecado es un poder que transforma la vida buena en maldad, corrompe, hasta convierte en asesinos. Esa es la transformación que hace el pecado. Entonces, el pecado distorsiona nuestra personalidad espiritual y también moral.
Y eso es lo que miró el Señor, que mira y seguirá mirando. Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. El verso nos presenta el trabajo sabio de Dios. El Señor aquí hace un trabajo de investigación muy bonito para explicar nuestra naturaleza depravada por el pecado. Y revela lo siguiente, ponga atención aquí. El verso revela, mi hermano, un hermoso trabajo académico de sabiduría divina. Una búsqueda en una realidad. Aquí el Señor plantea un objetivo y también te muestra un resultado y una conclusión. Por eso te digo que es un excelente trabajo académico de investigación. El salmista nos revela la cruda realidad sobre la condición del ser humano y expresa una profunda tristeza por la ausencia de Dios en la vida del hombre y la corrupción moral con la cual nace. Fue Satanás quien hace pecar al hombre, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer pecado de Lucifer? Es el egoísmo. Y por egoísmo vienen los demás pecados. Es por eso que Dios no encuentra una sola alma que haga el bien. Todos nacemos egoístas y malos, porque el diablo inyectó el egoísmo al ser humano en el Edén. Todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue el egoísmo. Procuró asir el poder, exaltarse a sí mismo. Una especie de locura lo llevó a buscar suplantar a Dios. Y la tentación que llevó a Adán a pecar fue la falsa afirmación de Satanás de que le era posible alcanzar algo superior a aquello que lo que ya gozaba, que le era posible ser como el mismísimo Dios. Así se sembraron las semillas del egoísmo en el corazón humano. ¿Quién escribió esto? Nuestra hermana Elena G. de White. Entonces, el pecado es la batalla que luchamos todos los días de nuestra vida. Solamente cuando venga Jesús y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, dejaremos de llevar el título de pecador por naturaleza. ¿Qué significa entonces todo esto? Vayamos al trabajo sabio de Dios. Todo esto significa que desde siempre Dios busca a los que le buscan. El Señor, desde su santidad y perfección, observa a la humanidad con la esperanza de encontrar a alguien que lo busque de una manera genuina. Usted sabe que Dios es detallista y minucioso, ¿no es cierto? Y busca en todos los rincones del planeta para ver si tal vez haya siquiera algún hombre bueno por ahí escondido. Por eso dice, Jehová buscó. Segundo, la humanidad se ha apartado de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la búsqueda de Dios? ¿Sabes cuál fue el resultado de esa búsqueda? El resultado fue el siguiente, hermano. Buenos, cero. Malos, todos. Eso fue el resultado. Entonces, la respuesta a la búsqueda de Dios es desoladora. El hombre se alejó de Dios, tomando sus propios caminos y corrompiendo sus corazones. No encontró a ningún entendido, dice el verso. Tercero, no hay justicia en el hombre. La calificación de Dios al ser humano es desaprobatoria, porque la consecuencia de apartarse de Dios es la corrupción moral. No existe nadie que por sí mismo pueda hacer lo bueno de manera pura y perfecta. No hay nadie que esté al nivel de los 10 mandamientos de la ley de Dios. No hay nadie que iguale a Jesús. Entonces, mi hermano, todos declinaron, juntamente se han corrompido. ¿Y cuál sería la conclusión aquí? La conclusión del verso es, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, tal cual lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Ahora, la condición de pecador nato no es solo la comisión de actos malos, sino una profunda corrupción de la mente, del corazón que nos separa de Dios. Ahora pregúntate, ¿en la actualidad habrá amor a Dios?
¿Habrá amor al prójimo? Es que no hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno. Usted ve, mi hermano, en las grandes ciudades, que la vida no vale nada. Te matan por cualquier cosa, ¿cierto? No hay amor. El Espíritu Santo se está alejando poco a poco, porque estamos en los tiempos finales. ¿Y cuál es la enseñanza aquí del verso? El verso nos enseña que tenemos una enorme necesidad de Dios. El hombre por sus propios medios jamás podrá encontrar el sentido de la vida, ni la felicidad duradera. Cada uno de nosotros necesita de un Salvador, y el Salvador es Cristo. El verso también nos enseña la gravedad del pecado. A veces tomamos al pecado como algo leve, algo sencillo, algo insignificante. Es como si estuviéramos justificando al pecado, porque lo consideramos prácticamente como bueno, ¿no es cierto? Pero el pecado no es una simple falta, mi hermano. El pecado es una condición que nos aleja, es un poder monstruoso que aleja al ser humano de la santidad de Dios y tiene consecuencias eternas. Un ejemplo claro es que en estos tiempos la mentira, el engaño, que es un pecado monstruoso, se ha hecho algo normal en la vida del ser humano, que por cualquier cosa miente. Solo que la mentira tiene patas cortas, que cuando es observada por la verdad, rápidamente la alcanza y la destruye. Ya te dije, el ser humano ha aprendido a convivir con el pecado. Ya te dije de los asesinatos, los crímenes, las violaciones. Es pecado, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la hermana Guay al respecto? Algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. Al pecado muchas veces lo tratamos como algo sencillo, algo que no es peligroso, cuando en verdad es un tremendo enemigo del ser humano. ¿Qué más nos enseña el verso? El verso nos enseña que hay esperanza en la redención. Aunque la situación es desesperante para el ser humano, Dios en su gran amor ha provisto una solución a través de Cristo. Dios promete restaurar al ser humano a su estado original, tal cual lo fue Adán antes del pecado. Solo que para esto se requiere de preparación. El Señor quiere que vengamos a Él y vivamos con Él en santidad. Solo en santidad podemos amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón. Representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. Es que Cristo no solamente vino a morir por el cuerpo, no. Cristo vino a morir por el cuerpo, alma y espíritu, o sea, por el ser completo, ¿no es cierto? Entonces, Cristo tiene que salvar al ser completo. Hermano mío, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. Él es todopoderoso y se ha prometido transformarnos. Tenemos que aferrarnos a esa promesa. El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación. Entonces, tenemos que vivir en obediencia a sus mandatos para que un día, en un abrir y cerrar de ojos, estemos juntos con el Señor Jesucristo, sin ese monstruo que se llama pecado, que nos tiene atados y nos tienta a hacer lo malo. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mi querido hermano? ¿Cómo describen las Sagradas Escrituras esta terrible situación? En verdad que la describe como una catástrofe. La humanidad desviada, ausencia de la búsqueda de Dios, corrupción moral. Todo es malo en el ser humano. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 13, que está muy interesante, cuyo título es Guía Celestial. ¿En qué dos grupos está dividido el mundo? Vamos a estudiar el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos, dice la palabra del Señor. A ver, ¿quién dividió a la humanidad?
fue el pecado, ¿no es cierto? Fue el diablo. Antes del pecado, el corazón humano era templo de Dios. Su mente, su corazón se caracterizaba por la pureza, la rectitud y una relación armoniosa con Dios y la creación. Es que así fue creado. El hombre vivía en estado de inocencia. El ser humano era bueno, fue creado perfecto. Por eso que Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es que su naturaleza original reflejaba la bondad y la perfección de la creación de Dios. El hombre era templo de Dios, era morada del Espíritu Santo. ¿Cómo era la relación familiar? La relación familiar entre Adán y Eva era de inocencia y pureza, era de amor, todo era paz, felicidad. ¿Cómo era su intelecto? Era puro para conocer las cosas de Dios y las cosas divinas. Era muy inteligente el hombre. ¿Cómo era su voluntad? Era incorrupta. Solamente deseaba las cosas de su creador. Era recto. Su naturaleza humana era sin pecado y sin tendencias al mal, sin la conciencia del pecado. Ellos vivían cubiertos por un manto de luz. Por eso que Génesis capítulo 2, versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban llenos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de felicidad, de humildad y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Pero, ¿cómo quedó después del pecado? Quedó en una terrible situación. El hombre se separó de Dios. Ellos desobedecieron y rompieron la comunión con Dios. Se corrompieron con el pecado. Ese corazón puro del hombre que alojaba al Espíritu de Dios se convirtió en guarida del diablo. Sus dones, la sabiduría y entendimiento que era grandioso y venía del cielo se ocultó y dieron paso a la sabiduría del mal. ¿Cómo se transformó su conducta? Con el pecado, mi hermano, el hombre se volvió necio porque aceptó la sabiduría del mal, es decir, que se convirtió en instrumento de Satanás. Y aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿Y cómo quedó la mente del ser humano? Su mente fue invadida por el mal. Con el pecado, la mente del ser humano se volvió negativa, su carácter se volvió egoísta, el hombre se volvió malo, altivo, orgulloso, soberbio, egoísta, arrogante, tal cual se volvió Lucifer cuando pecó, ¿no es cierto? El pecado, mi hermano, convirtió el corazón espiritual del hombre en un corazón impuro y apasionado por las cosas carnales. Adulterio, fornicación, las fiestas. Y son estos males los que se han incrementado al final de los tiempos. Con el pecado llegaron las enfermedades. El hombre se volvió glotón, intemperante, insaciable con la alimentación. Come de todo, aún sabiendo que le hace daño a la salud. El hombre se volvió idólatra. El hombre cambió a Dios, su creador, por sus propios dioses. Aceptó la brujería, la pereza, la hechicería, el espiritismo. Se volvió conflictivo, fiero, de mal genio. También llegó el rencor, la ira, el odio, las divisiones, las discusiones, las peleas, las guerras. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Qué más llegó con el pecado? La avaricia. Con el pecado llegó la avaricia, los celos, la mentira. Tal cual engañó el diablo a Eva, disfrazándose de serpiente. Y claro, llegó el amor al dinero. Con el pecado llegó el materialismo, la codicia, la avaricia, los sobornos y el amor por el dinero.
que es la raíz de todos los males. En conclusión, mi hermano, el hombre se volvió impío y todos estos frutos son alimento para Satanás. Entonces, los dos tipos de personas son los entendidos y los impíos, ¿no es cierto? Pero Dios es un Dios de amor. No hay amor más grande que el amor del Señor. Dios en su infinita misericordia daría una oportunidad al ser humano. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 lo dice. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El corazón nuevo es una mente nueva que va acompañado por una nueva comprensión de la verdad que nos es proporcionada por la palabra de Dios. Entonces, mira, cuando el ser humano busca a Dios y se arrepiente, toda la maldad que existe en el corazón humano es destituido por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mora en la mente que ha sido liberada del pecado. Ha atado a la naturaleza pecaminosa, la ha encarcelado. Y mientras el pecador arrepentido no ceda a los pecados, su vida es transformada y la comunión con Dios crece cada día y vive en santidad. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad, que nos es proporcionada por la palabra de Dios, dice la hermana Elena G. de White. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Es oír, creer, aceptar y vivir en santidad. Leamos nuevamente el verso de Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. Ya lo dijimos. Hay dos tipos de personas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto en las láminas anteriores. El verso habla del piadoso y el impío. El piadoso acepta el plan de salvación. La salvación demanda una transformación completa y una renovación de toda nuestra naturaleza para volver al ser humano al nivel de la creación antes del pecado. Primero, el sabio o el piadoso acepta el llamado divino. Es decir, escucha el mensaje, cree y acepta a Jesús como su Salvador personal. Segundo, acepta la justificación, se arrepiente y pide perdón y Dios lo perdona. Todo es por fe, no te vayas a olvidar. El Espíritu Santo inicia luego la regeneración, que es su obra, ¿no es cierto? Todo es obra del Espíritu Santo. Y cuarto, vivimos en santificación o en santidad. Y luego viene la glorificación, que es en el día final cuando venga Jesús. Entonces, el piadoso acepta su condición. El piadoso sabe que es pecador nato y se somete al llamado de Dios para restaurarlo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 6 y también el versículo 18. El piadoso es la persona transformada espiritualmente. Es la persona fiel y obediente a Dios, porque lo acepta como Salvador, como Rey y Señor. El piadoso es luz para el mundo, brilla como el oro, porque tiene la sabiduría divina y el Espíritu Santo está morando en él. Ese discernimiento espiritual depende de la obediencia al Señor. Y así lo dice Hechos, capítulo 5, versículo 32, en la cual se señala que solamente los que obedecen al Señor son luz del mundo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice el verso. Entonces, el piadoso es bendecido por Dios. Recibe muchas bendiciones porque entiende perfectamente bien la palabra de Dios. Se ha sometido a la voluntad de Dios y vive en estricta obediencia a los 10 mandamientos de la ley como norma expresa del gobierno de Dios.
vive en la justicia de Jesús. El piadoso vive conforme a la voluntad del Señor. Refleja el carácter justo de Cristo. Vive en santidad con Él. Ahora, ¿qué características presentan los bondadosos? Los bondadosos son almas que buscan al Señor, su perdón y restauración. Ellos reconocen su condición de pecador. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre, dice Salmos, capítulo 51, versículo 5. Ellos buscan activamente una comunión con Dios, estudian la Biblia, aceptan a Jesús como su Rey y guardan los 10 mandamientos por amor. Reconocen que son débiles, diminutos en conocimiento y aceptan que Dios es la fuente de todo el poder intelectual como del espiritual. Los bondadosos, mi hermano, son personas entendidas. Entender las cosas no significa que sabemos o tenemos todo el conocimiento, sino que poseemos una sabiduría que trasciende la comprensión humana. El entendimiento es un don que permite tomar mejores decisiones y vivir una vida plena de acuerdo a la voluntad de Jesús. ¿Qué dice la hermana Guay? Ella dice que antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Mi querido hermano, solamente viviendo con el Espíritu Santo podemos ser prudentes, sabios y sensatos. El impío no comprende la palabra de Dios porque rechaza al Espíritu Santo. Así lo registra Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué más? El impío es desobediente a los mandamientos de Dios. Ellos viven en rebelión constante contra los 10 mandamientos de la ley del Señor. Viven en estricta injusticia. El malvado, con su nariz en alto, no busca a Dios. No hay lugar para él en sus pensamientos. Escribe Salmos capítulo 10, versículo 4. Vive en malicia y en maldad. El impío actúa con malicia y tiene un corazón lleno de maldad. Sus acciones y pensamientos están guiados por deseos corruptos y egoístas. Por eso que Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 14 de la Nueva Versión Internacional dice: el perverso y el malvado, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. Él trama el mal en su corazón y siempre anda provocando pleitos. Ese es el impío, ¿cierto? Es provocador, es chismoso, es conflictivo, le gustan las peleas, le gusta causar división. Entonces, el impío es cruel e injusto, carecen de compasión y actúan con injusticia hacia los demás. No muestran ni un poquito de misericordia, ni buscan la justicia para los oprimidos, porque son egoístas, todo lo quieren para ellos. Así lo dice Isaías capítulo 13, versículo 6. Ellos viven en mentira e hipocresía, mienten con frecuencia y pueden exhibir una falsa apariencia de rectitud para sus propios fines. ¿Y cuáles son estas características de los impíos? Según Proverbios capítulo 28, versículo 5, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, que dice: los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Los impíos presentan dos características. Primero, son hombres malos o malvados. Son incrédulos que se apartan de los principios morales y éticos, que viven en desobediencia a Dios. Son aquellos que blasfeman y se comparan con Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, aconseja Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Segundo, no entienden juicio. No saben qué es justicia. Ellos son personas que carecen de una verdadera comprensión de lo que es justo e injusto y se enojan rápido. No distinguen entre lo bueno y lo malo. Sus acciones están guiadas por sus propios deseos y no por principios elevados. Es arrogante, piensa que él tiene la razón. Y Proverbios capítulo 12, versículo 15 lo dice: los necios creen que su propio camino es el correcto. Entonces, la vida de los malvados está marcada por la confusión, por la frustración, y sin darse cuenta rechazan a Dios
y viven en una constante lucha por encontrarle sentido a la vida, que su vida es vacía y sin propósito. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimientos en sus labios. Así escribe Proverbios capítulo 14, versículo 7. Entonces, mi hermano, solamente con arrepentimiento sincero y con la práctica de las enseñanzas de Jesús, seremos perdonados y nuestros pecados serán perdonados y borrados de los libros del cielo. Eso tiene que ver con la educación en la escuela de Jesús, en conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesús, practicar sus enseñanzas y vivir en obediencia. Guardar los 10 mandamientos, no para salvarse, sino porque ya somos salvos. Eso es lo que nosotros debemos comprender, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En qué dos grupos está dividido el mundo? El mundo está dividido entre los entendidos y los impíos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y la pregunta 7 dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál debería ser la súplica sincera del cristiano? Primera Reyes capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Eso es lo que escribe el rey Salomón. El verso muestra la humillación de un hombre que reconoce que sin Dios nada es. Salomón pide a Dios un corazón sabio y entendido para poder juzgar y gobernar a su pueblo de manera justa y sabia. Salomón muestra su humildad y su reconocimiento de la necesidad de la sabiduría divina para cumplir con su responsabilidad como rey. Él reconoce que es limitado intelectualmente y pide a Dios sabiduría para gobernar a Israel. El pueblo era numeroso y el rey tenía ese deseo de impartir justicia de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso necesitaba sabiduría, para saber lo que está bien y lo que está mal. Él reconoce también que sin la ayuda de Dios era imposible gobernar al pueblo de Dios. Es como que el rey se preguntara, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy viviendo acorde con los mandatos del Señor? Y eso también debemos preguntarnos nosotros. Entonces, mi hermano, en todas nuestras actividades siempre debe estar primero nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Salomón. Es el ejemplo que dejó el rey Salomón. Leamos nuevamente el verso en la Nueva Versión Internacional. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El rey pide sabiduría y tiene que ver con varios aspectos. Primero, con el temor a Dios, que es reconocer la autoridad de Dios y vivir en obediencia a sus mandamientos. Segundo, discernimiento, que consiste en la capacidad para distinguir entre el bien y el mal y tomar decisiones sabias. Tercero, él pide entendimiento, que es la capacidad para comprender las verdades profundas de Dios y aplicarlas a la vida diaria. Cuarto, el rey quiere ser humilde, que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones y depender de Dios para obtener guía. Todo es por el poder del Espíritu Santo. Solo que para que Dios nos bendiga con estos hermosos dones, tenemos que pedir en oración la sabiduría, la comprensión, el entendimiento. Y hay que pedirla constantemente, todos los días y a cada día. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie, dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Luego hay que estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la fuente inagotable de sabiduría, pero tenemos que leerla y digerirla, tenemos que analizarla, tenemos que comprenderla para ponerla en práctica, tenemos que reflexionar en ella. También es necesario una reflexión profunda que consiste en meditar en las enseñanzas de Dios y aplicarlas a nuestra vida. Es necesario aprender de las experiencias positivas y escuchar los buenos consejos de hermanos con experiencia. ¿Sabes, mi amigo? El pueblo de Dios tiene una terrible lucha con el mal.
la iglesia en la cual hoy militamos no es la iglesia triunfante, no es la iglesia victoriosa. Si el pueblo de Dios no libra una batalla valiente contra el pecado, jamás podrá entrar en la ciudad santa. Y eso lo dice también la hermana White, ¿no es cierto? No te olvides que no hay una segunda oportunidad para el juicio. El juicio es único, que comenzó en 1844. Entonces, este es el momento oportuno para adquirir el conocimiento necesario para vivir en el cielo. Acuérdate, querido hermano, que todo el universo celestial observa con gran interés a quienes en esta escuela terrenal están aplicando ya las enseñanzas de Cristo. Hermano mío, todo pedido que hagamos a Dios tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Y toda oración es con corazón contrito, sincero, en humillación y ruego. ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? Entonces, ¿cuál debería ser la súplica sincera del cristiano? Nuestra súplica es pedir entendimiento, es pedir sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo y también para poder vivir en justicia, mi querido amigo. A ver, hablar de guía celestial es hablar de la educación del cielo, ¿no es cierto? La verdadera educación es integral. Es la preparación de las facultades mentales, morales y físicas, con la cual se realizan nuestros deberes, sean agradables o no. Es decir, que hay una preparación teórica y práctica que nos declara aptos para la obra de Dios. Antes del pecado, la educación divina era muy bien comprendida y recibida por el hombre. Es que en su mente no había otra cosa que hacer el bien. El hombre solamente conocía el bien y sus facultades mentales eran muy superiores a las actuales. Solo que el ser humano lamentablemente decidió abandonar esa sabiduría que es del cielo y es la mejor de todas. Y en su lugar aceptó una dañina sabiduría impuesta por el enemigo de Dios. El diablo impuso el egoísmo en el corazón y fue el egoísmo que hizo que nuestra mente se oscureciera, que se volviera ciega, sin capacidad de respuesta, sin capacidad de reacción. Ese corazón que estaba lleno de bondad, lleno de amor, de paz, de felicidad, se volvió egoísta, arrogante, idólatra, malo, perverso, altivo. Es decir, ese corazón se llenó de corrupción. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiso dar una única oportunidad al hombre para que pueda alcanzar nuevamente ese nivel de sabiduría. Esa oportunidad es por medio de la muerte de Jesús. Todo aquel que cree, acepte y viva con Jesús puede nuevamente recibir este precioso don de la sabiduría del cielo. La guía divina es dada por el Espíritu Santo. Solo que para recibir este precioso don, el ser humano tiene que aceptar el plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? El plan de salvación consiste en el llamado divino, en la justificación, en la regeneración, en la santificación y en la glorificación, que es en el día final cuando venga Jesús. Es decir, que el ser humano necesita una transformación completa y una renovación total de su naturaleza para que pueda alcanzar el nivel perdido en el Edén. Mis hermanos, solamente en Cristo podemos alcanzar la guía del cielo. Jamás te olvides que solos no podemos hacerlo. Con Cristo lo podemos todo, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y los guarde a cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos las gracias por esta hermosa lección que nos has dado el día de hoy. Señor, permite que tu guía esté siempre con nosotros y que tu Santo Espíritu sea quien nos conduzca por el buen camino. Padre Santo, te rogamos que guardes estas enseñanzas para poderlas practicar en nuestra vida diaria. Ayúdanos, oh Señor. No nos abandones, somos tu pueblo, Padre. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.